Bienvenidos a un nuevo vlog, esta vez desde las inmediaciones del living de mi casa. Hoy vamos a hablar de mis lecturas hasta el momento, en lo que va del 2026. Tengo acá a mi bebita, que es mi Kindle, que es el artefacto que me permite leer tantos libros, porque esa es la verdad. Yo siempre fui como muy reacia, no, a mí me gusta el libro en físico y qué sé yo, y lo amo el libro en físico, pero la realidad es que tenés que tener una economía muy buena para poder leer muchos libros hoy en día con lo que salen. Así que nada, la Kindle te da la oportunidad de poder leer una gran variedad de libros. La que yo tengo es la Paperweight 12 de Amazon y bueno, nada, la recomiendo muchísimo, la verdad. Antes de arrancar con el video per se y empezar a contarles de mis lecturas, quiero aclarar dos cosas. La primera es que en este video no va a haber spoilers. Yo no voy a hablar ni del final, ni de momentos claves. No voy a hacer ese tipo de video porque la realidad es que yo me lo imagino para que si a alguno de ustedes les gusta leer, nada, como recomendarles libros y si les copa, que los lean. Pero no es el objetivo de este video spoilearles nada de lo que pasa en los libros. Y lo segundo que me parece súper importante aclararles es qué tipo de lectora soy yo, porque obviamente mi review, mis opiniones, lo que pienso de los libros que leo, está empapado de qué tipo de libro me gusta y con qué libro me siento, qué géneros me siento más cómoda. Y la realidad es que yo amo la fantasía y el romance. Y si se juntan las dos cosas, es tipo top momentos felices de mi vida. Sin embargo, sí es verdad que tengo en mi lista de libros de este año un montón de otros géneros. Por ejemplo, hoy voy a reseñar un policial. Así que nada, no es que me quedo encerrada en esos dos géneros, pero sí es real que van a ser los géneros que más voy a leer. Así que bueno, si les parece, estamos para arrancar con mi primera lectura, que es La verdad sobre el caso de Harry Quebert. Este libro lo empecé a leer por TikTok. Básicamente, Almendra Veiga, que es una TikToker, influencer, que me encanta. Me encantan las cosas de las que habla y cómo habla y cómo las explica. Dijo que este libro le había volado la cabeza y que todo el mundo lo tenía que leer. Y yo dije, ok, lo voy a leer, a pesar de que sea un policial. Bueno, ¿de qué trata La verdad sobre el caso de Harry Quebert? Es un libro de misterio, policial. Básicamente tenemos a Marcus Goldman, que es nuestro personaje principal, que es un escritor que está atravesando un momento como de frustración porque no encuentra la inspiración para escribir su libro. Y bueno, la editorial que publicó su primer libro lo está presionando para sacar un segundo. Entonces se va de viaje a el lugar donde vive su profesor, el gurú, el que le enseñó todo sobre la escritura, que es Harry Quebert, y cuando está en ese viaje, descubre, a partir de una caja con fotos y demás, que su profesor, cuando había tenido 30 años, había tenido un noviazgo con una chica de 15. Nola se llama. Y esa chica de 15 desapareció. Bueno, nada, Marcus se queda ahí, empieza a escribir su libro, bla, 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 vuelve a Nueva York porque tiene que entregárselo efectivamente a la editorial. Y cuando vuelve, de la nada, en todas las noticias sale que encontraron el cuerpo de Nola, 30 años después de su asesinato, enterrado en el patio de la casa de Harry Quebert. Y bueno, nada, ahí arranca el libro, básicamente, porque Marcus cree que Harry es inocente, entonces se embarca en una investigación súper densa para demostrar que su profesor, es decir, que Harry Quebert, es inocente. ¿Cuál es mi opinión sobre el libro? La realidad es que me reenganchó, o sea, es un libro que está muy bien escrito en el sentido de que todo el tiempo va generando como esta sensación de estoy a punto de descubrir qué pasa. No, 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 gira todo, nada es lo que parece, tiene muchos plot twists todo el tiempo. Además, es un libro que está construido en distintas líneas temporales, porque tenemos saltos todo el tiempo. Tenemos el momento presente en el que Marcus está intentando probar la inocencia de su profesor. Tenemos un tiempo anterior en el cual tenemos a nuestro Harry Quebert enseñándole todo lo que sabe a Marcus, como todas esas lecciones que le fue dando sobre cómo ser un escritor, sobre la vida en general. Y tenemos una tercera línea de tiempo, que es el momento en el que Harry conoce a Nola. Y aunque podría llegar a ser confuso, no lo es. Es muy claro el escritor cuando separa las líneas temporales y eso está buenísimo. Este es el libro que me generó muchísima incomodidad.
El caso de Harry Quebert es básicamente un señor de 30 saliendo con una nena de 15 años. Y muchas veces en el libro como que intentan naturalizarlo, como que quieren llevarlo a un lado de que es amor. Y la realidad es que eso me generó mucha incomodidad, porque aparte el personaje de Nola está súper infantilizado. Entonces, realmente a mí por momentos me resultó muy incómodo de leer. Además, es la típica historia que ocurre en un pueblo de Estados Unidos donde tenés el típico barcito tipo café, el policía, la escuela, y los personajes femeninos de esa ciudad y como de la historia son muy pobres, o sea, son muy básicos, son tontas. Y le voy a dar 3.5 Fedes porque es un libro que leí rápido, que me atrapó, que tenía estos plot twists que lo hacían muy interesante. Me gustó mucho la temática de la literatura como una narrativa que acompañaba cada momento y eso me pareció que estaba buenísimo. Sin embargo, tuve estos momentos de incomodidad como lectora que no me terminaron de encantar. Vamos a pasar a mi siguiente lectura, que fue realmente un descubrimiento tipo, es un antes y un después en mi vida. Se exagera, igual sí. Les voy a hablar de Acotar. Acotar es la sigla del primer libro de esta saga, pero son 5 libros. Es una corte de rosas y espinas. Acotar obviamente son las siglas en inglés. Este libro lo empecé a leer porque a mí me encanta el canal que tienen Camilo y Eva Luna, pero en el que suben videos de ellos dos. Y en uno de los videos, Camilo contaba que salió a correr y que estaba escuchando ese libro, tipo audiolibro, mientras corría, porque Eva Luna lo había vuelto loco con que tenía que leer ese libro. Y en ese momento Eva Luna dijo, si te gusta la fantasía y el amor, tenés que leer este libro. Y yo dije, a mi juego me llamaron, básicamente, y jamás pensé que me iba a obsesionar tanto con una saga como con esta. Es una saga que tiene 5 libros de más o menos 800 páginas cada uno y yo me lo leí literalmente en una semana. De hecho, me uní a un club de lectura para poder comentar sobre esta saga con otras personas que la hayan leído porque mis amigas no la leyeron, básicamente. Voy a hablar de la saga en general, pero no voy a contar cada libro porque no quiero spoilear. La autora se inspiró en La Bella y la Bestia. Eso está bueno como para que lo sepan, más o menos por qué estilo va a ir, aunque bueno, pues obviamente nada que ver y evoluciona un montón. Pero bueno, básicamente lo que pasa es tenemos a nuestro personaje principal, que es Feira, que es una humana que vive en un pueblo junto con sus 2 hermanas y su papá, son súper mega archipobres. Y un día ella sale a cazar para buscar comida, traer comida a su casa, básicamente, y en vez de matar un animal, mata a uno de estos seres mágicos que se pueden transformar en animales. Entonces una noche, cuando está con su familia en su casa, en su cabaña, aparece uno de estos faes, que son estos personajes, estos seres que tienen poderes, y le dice, mataste a uno de mis súbditos, vos me sacaste una vida, yo me tengo que llevar una vida. Tipo, ¿quién viene conmigo? Feire termina como secuestrada y tiene que ir a vivir del otro lado del muro con estos seres mágicos por obligación y para que no le hagan nada a su familia. Y ahí arranca todo. ¿Cuál es mi opinión sobre esta saga? La realidad es que es una saga que tiene personajes femeninos increíbles, son súper fuertes, eh, son poderosos, tienen opiniones, tienen maneras de ver el mundo que son como súper interesantes y a mí me encanta eso. Los personajes masculinos, no voy a decir nada más por respeto a mi matrimonio, básicamente. Es un mundo súper adictivo, muy fácil de entrar en ese mundo y los romances, una advertencia, es un libro spicy, o sea, tiene escenas sexuales. Nada, por si no te gusta leer eso, es importante que lo sepas porque tiene bastante. Algo importante que se suele hablar sobre la saga Acotar, a mí no me pareció, pero igual lo quiero advertir por si la vas a leer, es que muchas personas dicen que el primer libro es como la primera temporada de Game of Thrones, como que la tenés que pasar. Tenés que inhalar y leer el primer libro. Y después arranca lo bueno. A mí el primer libro, la verdad es que me gustó un montón y me volví súper adicta a la saga. Sí es verdad que no es mi favorito ni por asomo. Mis favoritos son el segundo y el quinto. Pero nada, sin duda, 5 Fedes de 5 Fedes. Me encantó, amé los personajes, amé el romance, amé el mundo y cómo está construido. Me dio drama, me dio guerra, me dio romance, me dio todo
todo lo que yo necesito para decir, amo este libro. Así que bueno, nada, se los recomiendo muchísimo. Tipo, te lo suplico, por favor, léela, por favor, léela. Bueno, pasando a mi siguiente lectura, fue La Guerra de los Huracanes. Hasta el momento es una saga que tiene 2 libros. Se sabe que el tercero va a salir en octubre de este año. La verdad, este libro lo leí porque lo recomendaron y es una de las lecturas del mes del club de lectura al cual me uní hace muy poquito, un Enemies to Lovers. En un contexto de un mundo de fantasía, en un contexto de guerra. Tenemos a nuestros 2 personajes principales que básicamente están en bandos opuestos, por supuesto. Tenemos a nuestro personaje principal femenino, que está del bando de la luz, y nuestro personaje principal masculino, que está del lado de la oscuridad. Un día, en una batalla, se encuentran, pelean, se dan cuenta que hay algo entre ellos, como algo que los atrae, una energía o algo en cuanto a sus poderes, y se vuelven a encontrar en varios momentos más. Hasta que después, un día, descubren que sus poderes se pueden unir y lograr algo más grande. Y bueno, ahí arranca el libro básicamente. Un Enemies to Lovers, para quienes no sepan, es básicamente personajes que se odian y se terminan convirtiendo en pareja. Tipo The Vampire Diaries, Elena y Damon. O bueno, de Bridgerton, la segunda temporada. Eso es un Enemies to Lovers. Enemigos que se convierten en amantes. En este libro particular está tan bien hecho el Enemies, chicos. O sea, todo da para que sean enemigos. Es perfecto que sean enemigos. Es lo que tiene que pasar. Pero la tensión que hay entre ellos y cómo está narrada y cómo va avanzando de a poquito. Así que a mí en particular eso me encantó. O sea, me dejó con muchísimas ganas de leer el segundo libro. Lo que tiene, que es algo que me parece importante aclarar, es un libro donde arranca y ya está la guerra. Entonces, al principio cuesta un poco más entender el contexto del mundo, entender qué significan las cosas, qué es lo que está pasando, porque vos ya entras en un momento donde en el libro hay mucha acción. Lo que yo creo es que una vez que pasa el primer tercio del libro, que es como toda esta introducción donde nos adentran en qué está pasando, por qué hay una guerra, cuáles son los bandos, qué poderes hay, por qué ocurrió la guerra, quiénes están en cada bando, por qué luchan, etcétera, etcétera, arranca como la parte como más adictiva. A mí, yo la verdad creo que lo leí en 2 días, o sea, se me volvió muy adictivo, me gustaron mucho los personajes, y bueno, nada, se me hizo como súper fácil de leer, pero sí es real que al principio es un poco más denso. ¿Qué me pasó a mí con este libro? Le voy a dar 4.5 Fedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que me gustó mucho. O sea, me quedé con muchas ganas de leer el segundo. De hecho, ya lo voy a arrancar. Es un libro que lo leí súper fácil, lo leí muy rápido, se me hizo adictivo, me gustó mucho el mundo y cómo está construido. Tiene como un poco de política, de guerra, y la verdad es que ese contexto para una historia de amor me gusta muchísimo. Pero no llegó al nivel de acotar. Entonces, por eso le pongo un 4.5. Bueno, palabras mayores, pasamos a mi cuarta lectura hasta el momento, que es Amanece en la cosecha. Y acá ya pido aplauso, nos ponemos de pie, todo. Es parte de la saga de los Juegos del Hambre. Y acá, obviamente que hay un spoiler que todos conocemos y que es como muy básico, y esta es la historia de Haymitch. Haymitch es el mentor de Katniss y de Pita en los Juegos del Hambre. El libro va a recorrer toda la historia de Haymitch, vamos a entender mucho más al personaje, vamos a descubrir cómo fueron sus juegos, cómo era la arena, cuáles eran sus compañeros, qué tuvo que hacer él para ganar, cómo era el Capitolio, cómo era en ese momento el Distrito 12, como que nada, no, nos va a dar como otro pantallazo de cómo fue evolucionando este mundo de los Juegos del Hambre. La realidad es que yo pensé que no me iba a sorprender demasiado porque es un libro que tiene el spoiler, más spoiler del mundo, y es que ya sabemos quién gana los juegos. Lo que pasa es que la historia de Haymitch es tan dura, es tan cruel, tiene tantos matices, tiene tantos personajes, tiene tantos sub y bajas, que realmente es un librazo, es una historia increíble. Es el único libro de la saga con el cual lloré, porque es realmente muy desgarrador. Y bueno, nada, va a salir una película. Así que para mí fue una historia como súper linda de leer, y como muy valiosa para mi mirada como lectora y como fan de la saga,
de rever al personaje de una manera distinta, con un punto de vista distinto y con el contexto que amerita, que es saber su historia. La realidad es que me encantó, le voy a dar 5 fedes, la verdad es que es una de las mejores sagas de ciencia ficción de los últimos tiempos, me atrevo a decir. Así que por favor, si no viste los Juegos del Hambre o no lo leíste, léelo y sobre todo lee Amanece en la cosecha, que es la historia de Haymitch. Y bueno, vamos a ya llegando al final con mi última lectura de lo que va del 2026. Un libro que leí 100% porque lo encontré en TikTok y todo el mundo decía que estaba buenísimo y que había que leerlo. Este es el libro del cual hablaba al principio, que tenía tipo un super hype en TikTok y que a mí básicamente lo que pasa es, en la universidad tienen 2 pistas sobre hielo, en una entrena el equipo de hockey y en otra entrena el equipo de patinaje artístico. Un día una de las pistas se rompe, por A o por B, no importa, y ahora los 2 equipos tienen que compartir una de las pistas cuando se están acercando a los momentos más importantes del año de competencia y los partidos más claves del año también para el hockey. Entonces, ahí tenemos a nuestros 2 personajes principales, que son el capitán del equipo de hockey y una de las patinadoras, que se vuelven, obviamente son enemigos porque tienen que compartir la pista, bla, bla, bla. Y bueno, y ahí vamos a ir descubriendo esta historia de amor entre estos 2 personajes. A mí, particularmente, lo que me pasó con este libro es, yo sentía como que no pasaba nada. Como que el enemies to lovers en cierto punto como que no estaba bien justificado, o que el enemies era esto y el lovers era tipo las 2 primeras páginas, como que no me generaba ni la tensión, todo me parecía como fácil de resolver o en ningún momento dije, uy, qué problemón, ¿cómo van a resolver esto? Siento que los personajes tenían un montón de oportunidad en el sentido de su desarrollo y de como que había oportunidades para encontrar problemáticas reales entre estos 2 jóvenes. No fue tan intenso como yo esperaba por el hype que había visto en TikTok. Este libro sí es verdad que la verdad es que le fue muy bien y de hecho se dice que fue uno de los primeros libros que trajo como esta nueva tendencia de los sports lovers. Pero bueno, este libro para mí tiene 2 sobre 5. Nada, creo que es una de esas lecturas que van a pasar en mi año, no van a ser de los libros recordados. Si leyeron alguno de estos libros, por favor déjenme en comentarios cuál leyeron, qué piensan, si les gustó, si alguno de los que leí y les conté les llama la atención, si lo van a leer, por favor me cuentan qué les pareció. Y bueno, nada, recomiéndenme libros, déjenme en comentarios si hay algún libro que más o menos por el estilo de lo que yo les fui contando tengo que leer sí o sí. Estoy muy contenta de poder hacer este video porque realmente es lo que me gusta. Amo leer y me encanta poder compartirles mis lecturas, qué me parecieron. Así que bueno, si te gustó el video no te olvides de darle like, de dejarme algún comentario y gracias por ver. Bye.